Trumperialismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer. Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a Trumperialismo 2.0. Felices de estar de nuevo con ustedes en este podcast del Observatorio Laufer. Me están acompañando hoy Aníbal García Fernández, Tamara Lachman, bueno, y yo que estoy acá dirigiendo la batuta hoy, Silvina Romano. Bueno, ¿cuál es el tema que nos convoca hoy? Bueno, migración y narcoterrorismo. Bueno, el mundo y sus alrededores, dirían algunos, es un temazo. El gobierno de Trump, digamos, las primeras tensiones fuertes que se generaron con gobiernos de América Latina, tiene que ver con el tema de migración. ¿Por qué? No porque gobiernos anteriores no hayan deportado gente, digamos, o porque los gobiernos de Obama o Bush o Clinton hayan sido un pan de Dios con las y los migrantes. No se trata de eso. Se trata del tipo de medidas que tomó y el timing de esas medidas, ¿no? En un tiempo récord. Fíjense, eh, por ejemplo, cuando entró el 20 de enero, ya a fin de mes salió la ley Laken-Riley que criminaliza a migrantes al permitir su detención federal solo por ser acusados, o sea, no están condenados, por acusados de delitos menores. Y se reactivaron los protocolos de permanecer en México, entre comillas, digo, un programa, ¿no? Mientras se cerraba la aplicación online que había, que es la CBP, que permitía solicitar asilo a esa gente que ya está en zona fronteriza. Se suspendieron programas de asilo y parol humanitario, programas de protección en general, condenando a 500.000 de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos a ser deportados. Se transformó Guantánamo, chicos, escuchen esto, chicos, chicas, Guantánamo, que es conocido por ser una prisión de altísima seguridad, súper polémico, porque acuérdense que Guantánamo se cometieron actos de tortura reconocidos por la propia CIA en su momento, una prisión para terroristas de alto nivel, de alto riesgo. Bueno, ahí están deportando a migrantes, fíjense. Se revocó el estatus de protección temporal también para 350.000 venezolanos. Es decir, se tomaron medidas fuertes en un tiempo corto. Ahora, después yo me fijaba, le decía a Tamara, le digo, che, me voy a fijar qué dice un poco la gente sobre esto. Y bueno, y sale que en algunas encuestas, que las encuestas ya sabemos que cómo son en las últimas elecciones presidenciales, en todo el mundo casi nunca aciertan, pero no importa, en este caso vamos a tomar el número. El 87% de los seguidores de Trump, es decir, gente republicana, aprueba estas medidas y que son medidas que sabemos que las tomó de esta forma, tan taxativamente, ¿por qué? Como para cumplir promesa de campaña. Pero es cierto, hay varias cosas. Fíjense, no hay una pasividad en Estados Unidos con respecto a esto. Hay un montón de ONGs, qué sé yo les digo uno que es la American Civil Rights Unions, que es la ACLU histórica del principio del siglo XX, que se está ocupando de este tema de las migraciones, o sea, cómo tanto en las cortes, en el Congreso y a nivel comunitario, cómo reaccionar frente a esto. También el poder Judicial, fíjense, algo interesante, hasta fines de abril, acuérdense que ahora en abril se cumplieron los 100 días, el gobierno, el Ejecutivo enfrentaba al menos 50 impugnaciones legales con múltiples demandantes contra sus políticas migratorias. Es decir, no es que nadie hizo nada y están esperando que los vengan a deportar. No, y sobre todo en las comunidades hay históricos sectores que se ocupan de los migrantes que ya estaban ahí y organizaciones que se ocupan de resguardar, digamos, la seguridad también de la gente. Pero bueno, es cierto también que, fíjense, entre que tomó su mandato el 20 de enero hasta fines de abril, tomó 181 medidas ejecutivas específicas para el tema migratorio, el gobierno de Trump. O sea, el doble de lo que había tomado en el mismo periodo de tiempo el gobierno de Biden. O sea que sí hay una política fuerte. Lo que pasa que
Y ahí me parece que es un poco lo que queremos remarcar. Nada de esto se hace de la noche a la mañana. No son solo medidas ejecutivas de un diletante o una persona que tiene problemas psiquiátricos. No se trata de eso. Se trata de una organización burocrático-administrativa, un gobierno que, más allá de estar, digamos, liderado por republicanos o demócratas, ha tenido una política de criminalización de la migración, con algunos momentos de, ¿cómo les podría decir?, de paños más fríos, de negociaciones, pero es histórico esto, y cómo se lo vincula a la delincuencia en los sectores migrantes, ¿no es cierto? Y bueno, ahí me parece que Tamara tiene algunos datos que pueden ilustrar un poco cuáles son las continuidades. Y ojo, no es que estemos diciendo que esto no es violento, que no es criminal y que no es inhumano. Ojo, digamos, de hecho, este programa lo estamos dedicando a este tema porque hermanas, hermanos latinoamericanos y de cualquier otro país, fíjense, hubo deportaciones hasta de gente que se ha pronunciado a favor de Palestina. Es una locura. Pero se trata de ver la política exterior de Estados Unidos y la política interna a mediano y largo plazo. Así que la dejo a Tamara ahí con algunos datos. Vamos con eso. Bueno, Silvina, es tal cual como vos decís, ¿no? Nadie acá está dudando o cuestionando lo seguro de que hay un endurecimiento brutal de la política migratoria y eso es central en en la narrativa de Trump desde el inicio, o sea, de la administración anterior y ahora como mucho más reforzada, ¿no? Pero creemos que hay que matizar, por ejemplo, si consideramos la administración de Obama, ¿no? Que se reconoce como el deportador en jefe, Obama, y Biden realmente deportaron más que Trump, que es algo que, bueno, por ahí no se ve tanto, ¿no? Por ejemplo, el ritmo de las deportaciones en esa administración no difiere tanto de los primeros meses de Biden. Si vemos los datos entre enero, el 26 de enero y el 8 de marzo de 2025, el promedio diario de deportaciones fue de 661 y en ese mismo lapso de tiempo, a inicio del mandato, fueron 742 migrantes deportados diariamente. O sea, no es que no hay una diferencia tan contundente, ¿no? Y ahí también podemos pensar, bueno, la promesa, ¿no? La promesa de Trump es la deportación de 1 millón de personas al año. Y ahí tenemos que volver, creo, a algunos pilares básicos de la economía política que tanto nos gusta que, a ver, si cumpliera esa meta, la economía estadounidense perdería hasta 7 puntos porcentuales del PIB para el 2028. O sea, no se puede hacer, es totalmente insostenible. Y también es un hecho que en cada crisis económica la política migratoria estadounidense va a actuar como una especie de válvula de escape, ¿no? Primero va a absorber la mano de obra migrante y luego la expulsa. Y ahí creo que hay que pensar, bueno, en lo que nosotras y nosotros venimos hablando de esa cuestión de que lleva, o sea, más allá de esas cuestiones de si cumple o no la promesa de 1 millón de deportados, que sabemos que es muy poco probable, eh, Trump viene llevando a unos extremos esa narrativa de securitización de la política migratoria que va a fusionar, ¿no? Esa idea de la migración, el narcotráfico y el terrorismo. Todo eso bajo un mismo espectro, esa idea de las amenazas all inclusive, ¿no? Que no es algo nuevo tampoco. ¿Ven? Nosotros que venimos estudiando eso sabemos que desde años 70, años 80, Comisión Trilateral, Documento Santa Fe, hay, ¿no? Esa dinámica de fusionar sobre todo narcotráfico y terrorismo como un enemigo común difuso, en fin. Pero bueno, ahí hay varias cuestiones concretas en esas últimas semanas y meses. Por ejemplo, algo muy extremo que las administraciones anteriores llegaron a comentar, o sea, se deslizó posibilidades de hacerlo, pero no llegaron a concretar, es la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Es realmente extremo. Eso se contempla al Tren de Aragua, Mara Salvatrucha y 6 cárteles mexicanos. Y hay varias cuestiones alrededor de esa designación.
permite, bueno, entre varias cuestiones, congelar activos, perseguir financiadores, eso es súper importante. El patrocinador del terrorismo, del financiamiento al terrorismo, es realmente algo que lleva a casi todo. O sea, muchos acusados, acusadas de financiar o patrocinar actividades terroristas ha ocurrido en varios países de la región. Sabemos de eso, no vamos a ahondar. Pero, por ejemplo, esa designación también podría llegar a direccionar recursos de defensa e inteligencia para perseguir esos grupos. Sin embargo, no permite llevar a cabo ataques militares en un territorio de otro país, como es el caso de México, sin el consentimiento de ese gobierno. Em, otra medida que se vincula a esa es también muy polémica, que fue la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. O sea, es algo totalmente draconiano de hace 1000 años. La última vez que se usó fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora se aplica eso, deportar a más de 200 detenidos venezolanos sin ningún tipo de audiencia, basándose en suposiciones de que forman parte del Tren de Aragua. Y ahí vimos que incluso oficiales, no funcionarios de aduanas, del Servicio de Migraciones, admiten que muchos de esos deportados, que en varios casos carecen de antecedentes penales, se usan criterios absurdos como tener tatuajes, ¿no? Tienen venezolanos con tatuaje, bueno, puede ser terrorista de Tren de Aragua. Algo totalmente que hace un correlato muy, muy claro con, bueno, la guerra del terror, 2001, Torres Gemelas, Bin Laden, todo eso, ¿no? Y ahí vemos unos vínculos bastante concretos con, bueno, ese legado que decía Silvina, ¿no? De los gobiernos anteriores. Por ejemplo, si pensamos en el gobierno de Bush, luego del 11S se promueve la Ley Patriota, se crea el Departamento de Homeland Security, se fusiona ahí en ese momento todas las agencias, la cuestión burocrática de control migratorio se fusiona con la lucha antiterrorista. Bueno, hay un número muy alto de deportaciones también, y en ese gobierno de Bush, que no se habla mucho, ahí se construyen 700 millas del muro fronterizo, ¿no? No es algo Trump en la primera administración construye el muro, toda la historia no es algo nuevo tampoco. Y varias otras continuidades que podemos ver, por ejemplo, con Obama. Obama, por ejemplo, todo lo que son los programas de seguridad en Centroamérica, ¿no? Control de migración y seguridad, control de narcotráfico. Obama fue el que más otorgó financiamiento a la cárcel, que es el programa más importante para hacer, pero ese programa fue creado con Bush, ¿no? Entonces, varias cuestiones ahí que creemos que hay que tener en cuenta para no dejar jamás de denunciar lo que está pasando, pero tener en vista un proceso de continuidad que no es algo nuevo, no es algo que no pasaba anteriormente. Y ahí vamos viendo que también va mucho en esa línea, que va renovando la cuestión del control de migración y también se fusiona con la idea de la guerra contra las drogas como una continuidad, es todo el show alrededor del fentanilo, ¿no? Los aranceles, la amenaza por el tema del fentanilo, y eso, Aníbal, creo que nos puedes contar un poco cómo viene la mano, sobre todo con la política en relación a México. Claro, porque ahí el tema no es menor. O sea, estamos hablando de que la justificación del tema narcotraficante, del tema fentanilo y sobre todo esta imposición de aranceles con China tenía que ver pues precisamente con el tema de la migración. Estaba detrás de todo esto una imposición por parte de Estados Unidos de los aranceles a partir de la justificación que había en torno al tema migración y en torno también al tema del fentanilo. Esto lo hizo Trump a partir de una hoja informativa que salió desde el 1 de febrero del 2025, o sea, a prácticamente días de que había iniciado su administración Donald Trump. Bueno, ahí impuso estos aranceles tanto a México como a Canadá y como a China, y detrás de esta imposición de aranceles estaba el tema migratorio y estaba el tema del fentanilo.
No es la primera vez que se ocupa para imponer ya no aranceles, digámoslo así, sino sanciones económicas, ¿no? En el fondo, los aranceles es una forma de sancionar económicamente a distintos países, ¿no? Entonces, en el caso de México, esta imposición de aranceles venía por la justificación de que México no estaba haciendo algo en concreto en el tema de la migración, o sea, que no estaba reduciendo la cantidad de migrantes que pasaban la frontera norte de México hacia Estados Unidos, y por otro lado, que tampoco estaba haciendo nada en torno a el tema de la incautación del fentanilo, que no solamente atañe ahí sí a México, sino también atañe al tema chino. Muchos de los precursores que se ocupan para generar este tipo de drogas que se consumen en Estados Unidos provienen de China, provienen incluso también de otros países asiáticos, pero pasan en algún momento por México, así como también por otro tipo de países. Bueno, esto es una, digamos, una forma de trabajar por parte de Estados Unidos que no se sostiene con la realidad. Y lo digo por lo siguiente. En cuanto al tema de migración, menciona que por lo menos 10 millones de extranjeros intentaron entrar a Estados Unidos durante la administración Biden. En el caso, por ejemplo, de México, se sabe que de 2019 a 2024 se reportaron 2.7 millones de detenciones y más de medio millón de deportaciones y 6.3 millones de migrantes se han quedado en territorio mexicano. O sea que este argumento de la imposición de aranceles por la parte migratoria no tiene sustento porque en el caso de México, desde que entró en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han hecho distintos esfuerzos, no solamente para estos datos que acabo de dar, sino también para entender que la migración es un proceso complejo y que hay que ir a atacar las raíces de la migración, no solamente la parte en seguridad. Por otro lado, también está el tema del fentanilo. Y ahí, con los mismos datos que aporta el gobierno de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de la DEA, de esta Drug Enforcement Administration, desde el 2021 tiene un par de datos que son interesantes. La potencia de las dosis de fentanilo han disminuido desde este año, 2021, y también otro dato que es importante porque esto es alarmante en el sentido de que es un problema de salud el consumo de fentanilo, pues bueno, se menciona que la sobredosis y las muertes por sobredosis han disminuido un 14.5 entre 2023 y 2024. Así que detrás de digamos, de esta forma en la que la administración Donald Trump ha impuesto aranceles justificando el tema a partir de la migración y a partir del fentanilo, no se sustentan, sino más bien es un recurso más del gobierno de Estados Unidos para atacar a distintos países. Después de esta hoja informativa, hemos visto cómo Estados Unidos impuso aranceles a distinta tasa al mundo y dejó fuera a México y a Canadá, que son parte del Tratado de Libre Comercio. Pero también, además, después de esto, vino otro informe por parte de Estados Unidos, en donde redujo o paró por algunos días la imposición de aranceles. Así que es una forma que tiene el gobierno de Estados Unidos a partir de Donald Trump de ir manejando el comercio internacional a partir de justificar esto en torno a el fentanilo y también a la migración, que digamos en amplio sentido también eso implica delinear por la parte de seguridad y delinear por la parte del combate al narcotráfico a los distintos enemigos que identifica Estados Unidos, no de ahora, como hemos dicho, sino desde hace bastante tiempo, que uno de ellos es el narcotráfico y los distintos cárteles del narcotráfico, pero también el tema de los migrantes, que eso digamos que es algo que atraviesa las distintas administraciones, tanto republicanas como demócratas, ¿no es así, Silvina? Efectivamente, Aníbal, gracias por esos datos y creo que una palabra final o la síntesis final es el tema de la seguridad nacional de Estados Unidos. Todo se justifica en virtud de cómo se define la seguridad nacional de Estados Unidos y ahí se definen los enemigos internos, los enemigos externos, se fusionan, se hacen enemigos all inclusive, se hacen políticas, sea migratorias, sea de narcotráfico,
all inclusive, es decir, todos entran, es un lío. Me gustó que Tamara retomara lo de la ley patriota, ahora todo el mundo se olvidó de eso, pero fue una ley impresionante que permite la vigilancia a nivel nacional de los propios compatriotas ciudadanos estadounidenses como nunca antes en la historia de Estados Unidos. Y eso viene de leyes de los 70 en contra de los migrantes, porque todo lo que se piensa que Estados Unidos le hace a otros ciudadanos, en realidad siempre lo hace contra sus propios ciudadanos, pero lo que pasa es que el nivel de información y el nivel de formación en ese país es muy bajo, diría yo, y hay una política del secreto y del ocultamiento de la verdad a los propios ciudadanos estadounidenses que es escalofriante. Así que bueno, con esto me despido, les dejo un abrazo a todas, a todos. Gracias Tamara, gracias Aníbal. Ya la próxima estaremos con Trumperialismo 2.0 porque seguro que habrá novedades. Trumperialismo 2.0, un podcast del Observatorio Laufer.